en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hace tiempo escuché que un pastor, cuando ya había llegado pues, su último año de pastorado después de un ministerio bastante largo, este pastor, haciendo resumen y examinándose, dijo: de una cosa me arrepiento, y es que en mis predicaciones debería haber habido más ánimo, más confortar, y no lo ha habido. Este pastor decía eso en su último año antes de jubilarse. El texto que vamos a exponer en esta semana y seguramente también en la semana que viene es un texto que nos anima, que nos conforta a nuestros corazones. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses, la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses, y en estas cartas pues hay muchos temas, pero uno de ellos es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es un tema que tanto en Primera Tesalonicenses se habla claramente, pero también en Segunda Tesalonicenses. Y en el primer versículo, o en los primeros versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo les habla de esto y quería pues informarles, exhortarles, recordarles sobre la venida de Cristo. Y en especial sobre la apostasía que iba a ocurrir en la venida de Cristo. En el versículo 3 del capítulo 2 leemos sobre esta apostasía. Quizá preguntas, ¿qué es esto de apostasía? Pues apostasía significa un gran abandono de la fe. Que habrá muchos que apostatarán, que abandonarán la fe. Y el apóstol Pablo ya lo avisaba que en los últimos tiempos pasaría esto, pero también no solamente habla de esto, habla de un hombre que vendría, una figura, seguramente política, que se iba a levantar. Y en el versículo 3 lo llama que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que mucha gente identifica con el anticristo, el futuro anticristo, y dice que se opone y se levanta contra Dios mismo, se hace pasar por Dios, esta figura que vendrá en el futuro, y dice ahí que engañará a muchos, muchos le creerán, muchos lo tendrán como un gran Mesías que va a salvar al mundo de una guerra mundial o de la destrucción, y le adorarán, y dice ahí que entonces serán condenados. Al final del texto dice: estos que adoren a esta figura que se levantará, estos que blasfemen al Señor y no crean a la verdad, serán condenados porque se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo les está avisando un poco de lo que va a venir en el futuro, de este hombre de perdición, de este gran abandono de la fe, pero en el versículo 13 todo cambia. En el versículo 13 se dirige a los tesalonicenses. Teniendo en cuenta todo esto que va a pasar, teniendo en cuenta todo este abandono de la fe y este hombre de pecado y a los que va a engañar y todo esto, Pablo mira a la iglesia de Cristo que está en Tesalónica y les dice: pero yo doy gracias a Dios que vosotros sois del Señor, que vosotros no vais a obedecer a este hombre pecador, a este hombre de pecado que va a venir, que vosotros no vais a apostatar de la fe porque sois de Dios, y los verdaderos hijos de Dios continúan y perseveran en la fe hasta el final. Así que en estos versículos del 13 al 17, aunque solo nos vamos a centrar en el 16 y 17, el deseo de Pablo es que los tesalonicenses fueran confortados y fueran confirmados. Como dice el último versículo, que es un poco el versículo que queremos exponer más que ningún otro, dice que Dios conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte y confirme. Conforte y confirme. Eso es lo que quería Pablo, su oración por los tesalonicenses, que Dios os conforte y os confirme. Pero no es solamente el deseo de Pablo por los cristianos en Tesalónica, es el deseo de Dios por cada cristiano, que seáis confortados y confirmados. Así que hoy vamos a ver la primera parte. ¿Qué significa ser confortados por Dios? ¿Qué significa ser confortados por Dios? ¿Y a qué se refiere cuando dice ahí, conforte vuestros corazones? Así que eso es lo que queremos ver en el día de hoy, ser confortados por Dios. En primer lugar, ¿qué significa esto? Pues la palabra conforte, que aparece en el versículo 17, es una palabra en griego, es la palabra parakaleo,
Y esta palabra literalmente en el griego significa llamar cerca, llamar cerca. Es como que invitas a alguien a que venga cerca. Eso es literalmente lo que significa. Puede ser una imploración, exhortación, consolación, se utiliza o se traduce como alentar, amonestar, animar, confortar, consolar o exhortar. Todos estos verbos pueden estar incluidos, pero en este contexto en específico la mejor traducción es consolar o confortar. Eso es lo que Dios está diciendo, que Dios conforte vuestros corazones. Ese era el deseo de Pablo por los cristianos en Tesalónica, que fueran confortados por Dios. Ahora, no estamos hablando aquí de una consolación humana. Muchas veces hay personas que ocurre algo y vienen a consolarnos. Aquí estamos hablando de una consolación superior, mucho más que eso, es que Dios nos consuele, que Dios nos conforte. Y vemos aquí que Dios quiere que tu corazón sea confortado, Dios quiere consolarte. Tenemos que entender que Dios busca nuestro bien, Dios busca el bien de su pueblo. Dios no es un Dios, un Señor, un Rey que tiene una actitud vengativa hacia su pueblo. A la mínima que puede va a ir a por nosotros. No, justo lo contrario. A la mínima que puede va, y por supuesto Él puede siempre, y su deseo siempre es ayudar a su pueblo, confortar a su pueblo. El tema del consuelo o este confortar de Dios es un tema que vemos por toda la palabra de Dios. En Isaías, si venís conmigo a Isaías 40, Isaías capítulo 40, creo que lo hemos leído en alguna otra ocasión, pero Isaías del capítulo 1 al 39 son capítulos que pues hablan más sobre el pecado del pueblo de Israel y el juicio de Dios, el pecado y el juicio. Y más o menos esos 39 capítulos hablan de eso, pero en el 40 hay un cambio en el tono. Del capítulo 40 de Isaías hasta el final, hasta el 66, se habla sobre la consolación, se habla sobre el Evangelio, se habla sobre la salvación que Dios traerá. Isaías 40, versículo 1, este primer versículo de esta segunda parte del libro, dice claramente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es un mensaje de Dios para ti. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Mira lo que dice después: hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén lo podemos interpretar como el pueblo de Dios. Es precioso cómo Dios viene a hablarte al corazón. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Jehová viene en actitud de reconciliación, en actitud de perdón, para hablar al corazón de su pueblo, para traerlo otra vez a sí mismo. Y ese es el deseo de Dios. No habíamos dicho que la palabra confortar que estamos viendo en 2 Tesalonicenses significa llamar cerca. Eso es lo mismo que nos ilustra esta palabra del versículo 2 de Isaías 40 que dice: habla al corazón. Dios quiere traernos cerca y hablar a nuestro corazón. Dios quiere confortar a su pueblo. También en el Sermón del Monte, en Mateo 5 o también en Lucas 6, que lo hemos estado viendo, dice: bienaventurados los que lloran. Y ahí vemos el llorar por el pecado, el llorar por el juicio que viene. Dice: bienaventurados por los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios va a consolar a aquellos que se dan cuenta de su pecado y vienen a Cristo. Y la salvación misma que Dios da es consolación a nuestra alma. Es verdadera consolación a nuestra alma. El cristiano está lleno de la consolación de Dios y Dios quiere consolarnos y confortarnos. Si me acompañáis a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1. Me acuerdo que el pastor Jason Boyle vino en agosto, este pastor de México, y predicó sobre este texto. Si quieres una buena predicación sobre este texto, puedes escucharla, creo que fue un miércoles por agosto del año pasado, predicó este texto. Pero solamente quiero leerlo y ver cómo los cristianos hemos sido
consolados por Dios y somos llamados a buscar esa consolación y a consolar a otros. Dice el versículo 3 de 2 Corintios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate, Dios de toda consolación. No es de un tipo de consolación o de consolación para estas personas y no para las otras, sino Dios de toda consolación. Para su pueblo Él quiere que todos sean consolados. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aparece mucho esta palabra en estos versículos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Dios quiere consolar a su pueblo. Dios quiere consolar, confortar a su pueblo. Y para eso ha mostrado su amor. Para eso Él es el Padre de misericordias. Ha mostrado su misericordia para consolar a los suyos, para confortarnos y que así seamos nosotros también de consuelo para otros. Ser de consuelo para otros es pasar el Evangelio, es compartir el Evangelio, es compartir la consolación que Dios ha dado. Así que cuando decimos qué significa esta palabra confortar o conforte en 2 Tesalonicenses, eso es lo que significa, nos habla de esa consolación de Dios, esas palabras de amor, de misericordia, de hablar al corazón, de hablar, de llamarnos cerca de su corazón. Eso es lo que significa. Ahora, si volvemos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ¿qué es lo que debe ser confortado? ¿Qué es lo que Dios conforta en nosotros? Y en 2 Tesalonicenses 2, versículo 17, dice que Dios conforte vuestros corazones. Dios quiere confortar tu corazón, tu corazón. Ahora, entendamos esto, Dios no está buscando confortar toda tu vida exterior. No es el objetivo de Dios, que tú tengas una vida muy confortable. Hay algunos que se la da y algunos que no se la da. El objetivo de Dios no es que tengas un coche muy confortable, o que tengas una casa muy confortable, o que tengas una salud con mucho confort. Ese no es el objetivo de Dios. Que tú puedas tener unas vacaciones de confort o una vida de confort, no. Lo que quiere Dios confortar y consolar es el centro de tu vida, que es tu corazón. Porque Dios sabe de dónde procede todo lo que haces. Procede de cómo está tu corazón. Y Él quiere que le sirvas de corazón. Y Él sabe que si tu corazón está confortado, si tu corazón está consolado y confortado, mostrando ese gozo de Dios, Él sabe que entonces le vas a servir de una manera. Como quizá habéis escuchado, algunos han dicho que si uno trabaja en lo que le gusta, pues el trabajo es muy distinto. Si uno trabaja en lo que realmente disfruta, es completamente distinto el trabajo a si uno trabaja en algo que aborrece. Pues de igual manera, Dios quiere que trabajemos para Él, sí, pero cuando Él consuela y conforta nuestro corazón y va cambiando nuestros deseos, nos hace que nos guste, que sí deseemos eso. Entonces cambia por completo el servicio a Dios. Ya no es pesado, sino que es una alegría, porque Dios ha confortado el corazón. Dios quiere que le sirvamos de corazón de esa manera. Dios no, y eso en cuanto a servicio, en cuanto a creer ciertas verdades. Por supuesto que Dios quiere que creamos ciertas verdades de su palabra, ciertas verdades sobre Dios, ciertas verdades sobre Jesucristo, ciertas verdades sobre el juicio, ciertas verdades sobre el cielo y el infierno, ciertas verdades sobre la palabra. Pero no es suficiente creer la verdad, debemos amar la verdad. Muchos dicen, sí, yo creo eso,
pero ¿de verdad amas esa verdad? Porque entonces las cosas cambiarán. Entonces lo que debe ser confortado en nuestro corazón. No, Dios no se está preocupando en confortar nuestra vida exterior, sino nuestro corazón. Ahora, la tercera pregunta que podemos hacer es, ¿y quién es el que conforta nuestro corazón? ¿Quiénes son los que confortan nuestro corazón? ¿O quiénes? Bueno, nos lo dice el versículo 16. Dice el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. No les hace falta enviar intermediarios, es el mismo Jesucristo, Señor nuestro. El primero que se habla aquí, que nos da que nos conforta, que nos da esta consolación. Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que después dice en el 17 que Él conforte nuestro corazón. ¿Quién es Jesucristo, Señor nuestro? Es nuestro Dios. Él es Dios, Él es Señor, Él es dueño. Dice ahí Señor nuestro. Es nuestro Señor. Una vez que nosotros creemos en Él como Salvador, es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro Rey. Ahora, como hemos visto antes, Él no es un jefe que simplemente quiere que sus siervos hagan el trabajo y ya está. Y no me importa si lo aborrecen, pero yo quiero que hagan el trabajo y ya está. Mientras el trabajo esté hecho, no es un jefe así. Es un jefe, es un señor, es un dueño, es un amo que quiere que sus siervos hagan el trabajo, pero que lo hagan amando eso que Él les ha dicho que hagan. Es un jefe que se preocupa, quien conoce y ama a sus siervos, porque dice después, el cual nos amó, ama a sus siervos y quiere que el servicio salga de su corazón. Y por eso nos trata de una manera tan tierna. Él es un jefe que se preocupa de sus siervos, de sus empleados. Él nos habla al corazón, como ese novio que está tratándose de ganar el amor de la novia y le habla de una manera tan tierna, tan tierna. Cristo no tiene que ganarse el amor de nada, pero Él sí nos habla de una manera tierna, nos habla al corazón, viene y nos llama, nos habla al corazón, nos llama cerca, que es lo que quiere decir esa palabra conforte. Él nos conforta, nos habla, pero nos habla de cerca. Un jefe de una empresa grande, si tiene que darle algún mensaje a un empleado bajo, seguramente enviará al director o a quien sea, a un intermediario a dar el mensaje. Pero Cristo nos trae cerca, nos trae a la oficina y nos habla al corazón. Nos habla de cerca. Y eso conforta, eso conforta. Él es nuestro Señor. Y eso conforta de verdad, que Él sea un Señor tan tierno y bondadoso y compasivo. Y eso es lo que consuela nuestra alma. Imagina por un momento que fallece un familiar tuyo, y entonces, pues, al día siguiente, pues, un vecino viene y te da el pésame. Pues se lo agradece mucho. Pero imagínate que detrás del vecino, cuando el vecino ha salido, el siguiente que entra es el rey de España. El mismo rey de España se toma la labor, se toma y con su amor viene, viaja el tiempo que haya que viajar y viene a tu casa y te da el pésame. El rey de España. Seguramente eso no lo vas a olvidar. Eso de verdad va incluso a consolar tu corazón. Mira, el mismo rey se ha tomado la molestia de venir hasta mi casa y darme y confortarme. Pero aquí es no el rey de España, es el Señor, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, el que se digna a confortarnos y a consolarnos. Eso nos debería de calentar el corazón, si se puede decir así. Y no solamente por eso, también es el Señor que tiene todo el poder. Si dice ahí Señor, quiere decir que Él tiene todo el poder, toda la autoridad, Él es todopoderoso y por eso te puede confortar. Piensa en la palabra confortar en el español. La palabra confortar viene del latín y dentro tiene la palabra fuerte, forte, confortar. Viene de la palabra fuerza y significa también dar fuerza. Confortar es dar fuerza. Ahora, piénsalo, solo te puede dar fuerza, solo te puede confortar de esa manera alguien que tenga esa fuerza. Una persona que está, digamos, con el ejemplo de que ha fallecido alguien,
Si yo estoy súper triste y necesito ser consolado, me va a costar consolar a otro. Pero Cristo, en todo su poder y en toda su fuerza, Él puede darnos esa fuerza, Él puede confortarnos. Si lo piensas, solo podemos ser verdaderamente confortados si estamos con el fuerte, confortados si estamos con el que es fuerte, con el poderoso, que es Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Así que Él es el que conforta nuestro corazón. Pero no solamente Él. Dice después, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. También está involucrado en confortar a su pueblo. Él quiere confortar tu corazón. Piénsalo. Tu Padre celestial quiere confortar tu corazón. ¿Quién mejor para confortar a un niño que sus padres? Su padre o su madre. No hay nadie mejor. Si un niño está en el parque y se cae, ¿a quién va a buscar? ¿Al amiguito con el que estaba jugando? No. Si el niño está en el parque o en la bici y se cae, va a buscar a su padre o a su madre para recibir esa consolación, para ser confortado. Y nosotros tenemos ese privilegio de poder buscar a Dios. Y Dios está dispuesto y Dios quiere y va a confortarnos. Nosotros muchas veces como padres humanos con nuestros hijos no confortamos a nuestros hijos como debiéramos, pero Dios lo hace de manera perfecta, perfecta. No falla nunca en la manera de confortar. Nosotros a veces por nuestra falta de tiempo, por nuestro egoísmo, orgullo o lo que sea, no consolamos a nuestros hijos como debiéramos. Pero Dios lo hace totalmente bien. Dios lo hace de manera perfecta, con su amor, con su cuidado, su disponibilidad. ¿Sí? Dios siempre está disponible. Yo como padre muchas veces no estoy disponible, digo, hijos, no puedo, pero papá, me he caído, no puedo ahora mismo. Pero Dios siempre, siempre está disponible, con su ternura, su provisión, su disponibilidad. Pero no solamente Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre. Aunque no lo diga el texto, pero sabemos que el Espíritu Santo también está involucrado en nuestra consolación. El mismo Espíritu Santo se le llama el Consolador. Por supuesto que está involucrado. Ahora, esta consolación, este que Dios nos conforte, viene tanto del Padre como del Hijo, y el agente que es utilizado, el medio que es utilizado, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente, la persona que realiza esta obra en nosotros. Por eso, si vas un poco en el versículo 13, un poco arriba conmigo, en el texto dice ahí, hermanos amados por el Señor, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es el medio de la santificación? ¿Por quién ocurre esa santificación? Dice, por el Espíritu. El Espíritu es el agente de Dios que viene a nuestra vida y obra la santificación. Y parte de esa santificación también es el confortar nuestro corazón. Confortar nuestro corazón. Él es llamado el Consolador. En Juan 14, 16, Cristo dice, yo rogaré al Padre, en esta última cena con sus discípulos, está hablando con ellos, les dice, yo me voy a ir, pero yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro, del mismo tipo, Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es ese otro Consolador. Él es el que lleva a cabo esa consolación en nuestra vida. Es el Padre y el Hijo el que nos consuelan, pero el Espíritu Santo es el que la ejecuta en nuestra vida. Ahora, está el Padre confortándonos, está el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confortándonos, está el Espíritu obrándola en nosotros mismos. Pero mira qué curioso, que el versículo 17 dice la palabra conforte en singular. Si decimos el Padre y el Hijo, conforten debería ser. Porque es lo que dice el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, está hablando de dos personas. Si hablamos de dos personas, debería decir conforten, porque son dos, ¿no? Si fuera uno solo, dices conforte, Él conforte. Pero si son ellos, deberías decir conforten. Pero está en singular.
Y eso nos habla claramente de lo que es nuestro Dios. Son 3 personas, sí, pero no son 3 dioses, es un Dios. Es un Dios, por eso es tan singular. Por eso es algo parecido a lo que tenemos en Génesis, cuando dice Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, en singular. Nuestra, no dice a nuestras imágenes, dice a nuestra imagen. Y aquí tenemos otro ejemplo que se habla del Padre y del Hijo, de 2, y el verbo está en singular, porque nuestro Dios es 3 personas, pero es un solo Dios. Y ahí vemos la unidad de propósito. El Padre quiere lo mismo que el Hijo. El Hijo quiere lo mismo que el Padre. No es que el Padre quiera una cosa y el Hijo quiere otra, no. El Padre y el Hijo quieren confortar tu corazón. Hay una unidad en esencia y una unidad en propósito en la Trinidad. Por eso tenemos aquí 2 personas, pero el verbo está en singular, porque es un solo Dios, una sola esencia, un solo propósito. Y en este caso en particular, confortar tu corazón. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿qué tipo de consolación es esta? ¿Qué tipo? Pues se nos dice que es una consolación por gracia. La palabra por gracia aparece justo antes de la palabra conforte vuestros corazones. No merecemos ser confortados, no. No podemos comprar el ser confortados. Esto es por gracia, es gratuito de Dios. Antiguamente en Israel había unas personas que se les pagaba, solía ser a veces unas ancianas viudas, se les pagaba para que fueran a un funeral. Y creo que se les llamaba las plañideras o algo así. Quizá aquí en otros lugares también ha ocurrido, pero se les pagaba por llorar. Y ahí van estas personas en Israel antiguo y se les pagaba por llorar en un funeral. Y si tenían muchas personas llorando, pues una persona de mucho dinero podía pagar a muchos para que lloraran, para que consolaran. Pero esta consolación que tú y yo vamos a recibir, no podemos pagar por ella, no la podemos merecer, es por gracia, gratuita. Gratuitamente Dios la da, no podemos comprar nuestra salvación, no podemos comprar nuestra consolación tampoco. Dios la da porque sí, porque Él es amoroso y compasivo y quiere consolarte. Pero no solamente eso, es una consolación eterna. Dice ahí que Dios nos amó y nos dio consolación eterna. Piensa eso, la consolación que Dios te da nunca va a acabar, nunca va a acabar, va a durar toda tu vida. Toda tu vida aquí en la tierra, pero no solamente toda tu vida aquí en la tierra, es que en el cielo la consolación continuará. Y no es que en el cielo necesitemos consolación porque vaya a haber muchos problemas o muchas tribulaciones. No habrá problemas, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá pecado, pero Dios nos seguirá consolando. Incluso el cielo es llamado la consolación. ¿Os acordáis de Abraham? ¿Os acordáis del rico y Lázaro? Este rico que tenía mucho dinero y este hombre Lázaro que vivía a su puerta, era pobre, los dos murieron y se nos dice que cuando el rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el cielo, ahí en el seno de Abraham, el rico empieza a hablar a ver si le dan algo de agua o algo así, y Abraham le dice a este rico, le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pero no solamente eso, en Apocalipsis 7:17 nos dice que el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará a los creyentes y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aún en el cielo, Dios será nuestra consolación. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Nunca pensemos que nuestro Dios trata a sus propias ovejas de una manera cruel, o dura, o implacable, o vengativa. No. Nuestro Señor es un buen pastor. Y ese buen pastor es un pastor amado, que amador, mejor dicho, y tierno, compasivo, y lo seguirá siendo hasta el final, hasta la eternidad, por toda la eternidad. Es una consolación eterna y es una consolación en esperanza. Nos dice ahí que el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza. Buena esperanza es la que Dios nos ha dado.
Y esta consolación es porque tenemos buena esperanza. Como cristianos, tienes esperanza. Tienes esperanza. Y ese es el tipo de consolación que Dios te ha dado, es una consolación en esperanza. El mundo no tiene esta buena esperanza. El mundo tiene una esperanza falsa, tiene la esperanza, pues a veces en Navidad, que le toque la lotería, tiene la esperanza en el hombre, tiene la esperanza en los que le rodean, pone la esperanza en los que están cercanos, al menos mi familia, yo puedo esperar que mi familia vaya, pero al final los hombres siempre nos fallan, incluso los más cercanos, el que pensabas el que no esperabas que te iba a fallar, al final te falla, de alguna manera u otra. Pero Dios es aquel en el que puedes poner tu esperanza. Y por eso es una buena esperanza, porque es una esperanza en Dios, no en humanos, no en hombres, ni en mujeres, no incluso en sistemas humanos. Algunos dicen, no, yo tengo mi esperanza en tal partido político. Una esperanza que no te va a servir de nada, porque tarde o temprano te van a engañar. Yo tengo mi esperanza en el sistema humano de la democracia o de lo que sea. Al final, todo sistema humano, la esperanza que se ponga en ese sistema va a desengañarse pronto. Pero la esperanza en Dios es una buena esperanza porque es firme. No es una esperanza débil, una esperanza probable, no, es una esperanza segura, como acabamos de cantar. Segura mi esperanza está en lo que Cristo hizo. Es una esperanza segura. No es como el mundo utiliza la palabra esperanza, es una esperanza cierta, es una confianza. Y por eso somos consolados, y en eso somos consolados. Entonces hemos visto cómo somos confortados por Dios. ¿Qué tipo de consolación nos da? Las tres personas de la Trinidad involucradas en esta consolación. Pero en último lugar quería ver cómo es que Dios, de qué manera Dios conforta nuestro corazón. ¿De qué manera lo hace? Pues estaba leyendo a algunos comentaristas y hay algunas cosas que podemos decir de cómo Dios conforta nuestro corazón, porque aquí en el versículo 17 nos dice simplemente que Dios conforte vuestros corazones, pero no nos dice cómo lo hace. Pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Dios conforta nuestros corazones. La primera manera que lo hace es por medio del descubrimiento, de descubrir más y más la gracia perdonadora de Dios. Dios te va a confortar más y más conforme descubras más y más la gracia perdonadora de Dios. Yo no creo que haya nada que te conforte, que te consuele más que eso. El pensar, he sido perdonado. He sido perdonado. No hay nada que conforte más que eso. Es más, como decía en algunas versiones, la palabra por gracia que aparece en el versículo 16 las ponen después de conforte y dice que conforte por gracia vuestros corazones. Y es que eso es lo que nos debería de confortar más que nada, la gracia de Dios en nuestra salvación. He sido perdonado. Pensar y meditar y conocer más y descubrir más ese perdón es lo que nos dará es la manera que Dios nos da verdadera consolación y que Dios conforta nuestro corazón. Pero no solamente eso, también por medio de aplicar las promesas del Evangelio. El Evangelio tiene muchas promesas. Hay muchas promesas en la Biblia que nos podemos coger a ellas. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Promesas de vida eterna, el que crea en mí tiene vida eterna. Promesas del Evangelio que Dios nos da, promesas en cuanto a la adopción, somos adoptados en la familia de Dios. Todas esas promesas del Evangelio también nos llenan de consolación. Es la manera en la que Dios conforta nuestro corazón. Y es que el Evangelio son buenas noticias. Proverbios 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. La buena nueva conforta los huesos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva. Es directamente lo que significa la palabra Evangelio. Buena nueva, buena noticia. Y eso es lo que conforta nuestros huesos. El Evangelio, las promesas del Evangelio. Ahora, otras maneras con las que Dios conforta nuestro corazón, pues por medio de disfrutar de la presencia y comunión con el Dios Trino.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el medio que nos da para disfrutar de esa presencia es la oración. La oración es un medio que Dios da para que nuestro corazón sea confortado. La oración no debería ser una carga, sino un deleite. Un deleite y el medio por el que Dios conforta nuestro corazón. También otro medio por el cual Dios conforta nuestro corazón es por medio de la palabra y de las ordenanzas. Dios nos ha dado diferentes ordenanzas y la palabra de Dios es una. Como hemos visto hablando de las disciplinas, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, son medios por los cuales Dios conforta nuestro corazón. Romanos 15 nos habla de esto, dice que las cosas que se escribieron antes, refiriéndose a la Biblia que ellos tenían, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que a través de la Biblia podemos obtener consolación diaria. No sé si te ha pasado, espero que te haya pasado, pero cuántas veces nos pasa que te levantas por la mañana o cuando vayas a leer y la palabra justa que necesitabas para ese día, Dios te la da. Y Dios conforta tu corazón a través de la Escritura. O quizá lo hace también a través de las predicaciones de la palabra de Dios. Justo lo que predica el predicador es justo lo que necesitabas para confortar tu corazón, para llenar de paz tu corazón. Eso es Dios otra vez confortándote a ti. También ha dado otras ordenanzas, como el bautismo. El bautismo es una ordenanza que nos confirma en la fe. Y eso conforta nuestro corazón, conforta el corazón del creyente porque Dios lo confirma en la fe a través del bautismo. La cena del Señor es otra ordenanza que Dios ha dado que conforta nuestro corazón porque es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, es una comunión del pueblo de Dios, es una consagración a Dios y eso conforta nuestros corazones. Y también, en último lugar, Dios conforta tu corazón por medio de otros hermanos, por medio de otros hermanos. Tenemos un ejemplo en la Biblia. Pablo le escribe a un amigo suyo llamado Filemón, pidiéndole que reciba a este siervo suyo llamado Onésimo, que por un tiempo este siervo se fue, pero que ahora le reciba. Y entonces se lo pide por favor, aunque este siervo llamado Onésimo quizá le hubiera robado o algo así, pero le dice, recíbelo por favor. Y le dice, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y Dios puede utilizar para dar ese conforte, esa consolación que Él da, puede utilizar muchas veces a otros hermanos, para dar una palabra de ánimo, para dar una palabra de consolación, para ayudar en el camino. Utiliza a otros hermanos, a otros creyentes, para Dios confortar. Había un hombre en la Biblia, un hombre en la iglesia primitiva, los primeros creyentes, los primeros cristianos, que le dieron el título el Hijo de Consolación. Y ese era Bernabé. Tenía un don que le había dado Dios, pero también que él ejercía para consolar a otros. Y así la consolación de Dios, Dios la daba a gente a través de la consolación que daba a este hermano. Era un hermano que se preocupaba por los demás, que intentaba consolar, animar, exhortar a los demás, pero siempre con ese corazón de consolar. Y así fue llamado Hijo de Consolación en el libro de Hechos. Y así Dios quiere confortarte. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. No sé cómo está tu corazón en el día de hoy, pero mi deseo es que Dios, de la manera que hemos dicho ahora, conforte tu corazón. Que tu corazón sea confortado, animado a seguir, animado a pelear la buena batalla, animado a resistir la tentación, animado a servirle con todo lo que tengamos. Seamos así animados y confortados por Dios. Vamos a orar. Padre Celestial,